Hola, ¿qué tal? Feliz sábado con todos, que Dios les bendiga. Tuve la invitación ahí de uno de los ancianos de la iglesia, Renzo, que me invitó junto con Ebenezer para poder acompañarles en esta mañana. Estaba pensando y pensando qué es lo que podría compartir con ustedes y me vinieron muchos temas, muchas ideas a la mente y tratando de recordar y ver también crecer a Sarita, que es mi hijita, me acordé la época de niño y quiero compartir con ustedes un poco un versículo que está en la Biblia que habla justamente de los niños. Si ustedes que están mirando al otro lado pueden acompañarnos, eh, buscando en nuestras Biblias Mateo capítulo 18, también sale ahí en la pantalla. El versículo 2 dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. El versículo 3 dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, después de leer este versículo, a mí prácticamente me surgen varias ideas. Una de ellas, no ideas, sino preguntas. ¿Cómo hago para ser un niño? Porque ya no somos niños, somos grandes. Y estoy ahora con amigos y uno de ellos sonríe porque dice, o sea, seguimos, ya estoy dejando la juventud y estoy empezando a entrar a la adultez. Y es una verdad, porque uno va pasando los días, van pasando los años y prácticamente empieza a hacerse más grande, ¿no? ¿Cómo puedo entrar en el reino de los cielos? En el reino de los cielos, preparándome sería la respuesta, ¿no? Pero ¿cómo me preparo? Estamos en esta metodología de estar a través de la pantalla, pero a los niños o también a los que están escuchando y mirando, me gustaría hacerles esta pregunta. Si me voy de campamento y digo voy a irme a un fin de semana, un campamento, ¿qué es lo que yo llevaría? ¿Qué es lo que yo podría poner en esa mochila? Porque no voy a llevar muchas cosas, porque si es un campamento se entiende que es una aventura, y si es aventura capaz que vaya a ser una caminata también, y si es caminata ya uno piensa en que la maleta con las rueditas capaz que no me van a servir y no voy a poder llevar todo lo que quiero, y entonces vas armando solamente lo que tú piensas llevar para ese viaje. Y para ese viaje pues tienes que llevar lo que más necesites. Yo creo, o sea, ustedes respóndanme al otro lado, seguramente van a necesitarse una linterna, una bolsa de dormir o algo básico, cosas de sobrevivencia es lo que llevarían. Ahora la pregunta es, si yo voy a dejar todo lo que tengo acá en la tierra, ¿qué es lo que voy a llevar para el cielo? No voy a llevar una bolsa de dormir y mi linterna, voy a llevar los puntos que ahora vamos a tratar. Uno de esos puntos que voy a llevar es el primer punto, que sería cultivando la humildad. Para eso vamos a buscar en nuestras Biblias, ustedes pueden acompañarnos al otro lado, en el libro Marcos, la epístola de Marcos, capítulo 9, versículo 33 y también el 34. El 33 dice: llegó a Capernaum y cuando estaba en casa Jesús les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos se callaron, porque los que habían disputado los unos con los otros en el camino era sobre quién era el más importante. Voy a hacer un paréntesis acá y voy a querer ubicarme en este versículo, pero en la realidad. Los discípulos, vamos a decir, eran las personas que estaban al lado de Jesús y caminaban con él. Y si estaban al lado de él, ¿por qué ellos
discutían, o entre ellos estaban discutiendo por quién era el mejor, quién era el más importante o era el primero de ellos. Entonces, creo que está dentro de nuestra naturaleza humana siempre de decir, yo soy el mejor. Y si no estoy ahí, porque si el discípulo que estaba cerca de Jesús tenía esa naturaleza, ¿cuánto más yo como pecador no lo voy a poder tener? Siempre tratamos de buscar superioridad, respeto, poder, orgullo. Son algunas de las cosas que acá pude enumerar. También quiero compartir con ustedes una historia, capaz que ustedes ya la conozcan, es de Felix Wankel. Felix Wankel es el creador de el motor rotativo, ¿sí? Pero un día una persona estaba haciendo un viaje y esta persona, cuando estaba haciendo ruta, el auto le quedó parado, ¿sí? Y como cualquier persona, cuando se baja, no todos agarramos el teléfono y nos ponemos a llamar a la grúa, sino simplemente nos acercamos a abrir el capot para ver qué es lo que está pasando, para ver si lo podemos resolver. Creo que ese es el primer actuar de todas las personas. Capaz que haya una u otra persona que por ahí simplemente dice, no voy a poder hacer nada, pero siempre tratamos de resolver nosotros las cosas, que está bien. Y justo por este lugar donde estaba esta persona, también iba de camino este Félix, y se acerca a la persona y le dice, che, veo que se te quedó parado el auto, le dice. Y el otro le dice, sí, pero ya lo estoy resolviendo. Y Félix se quedó en el auto esperando a ver qué iba a hacer la persona. Después se baja y vuelve donde la persona y le dice, che, pero ¿no quieres que te ayude? No, yo soy mecánico, le dice. Ah, bueno, tengo acá las llaves y yo voy a ver cómo resuelvo, le dice. Y Félix se quedó acompañando mientras le hacía una charla a esta persona. Y Félix veía, porque obviamente estamos hablando con el creador del motor, y el otro era un mecánico. Capaz que estudió, sí, podría haber estudiado, tenía una cierta formación, me imagino, ese mecánico, pero Félix seguía haciéndole la conversación. Y al final, cuando vio que la persona no podía resolver el problema, Félix le dice, ¿me permites ayudarte? Y la persona le dice, pero vos qué vas a saber si yo soy el mecánico. Y Félix le dice, con mucha humildad, le dice, sí, pero yo soy el que ha inventado este motor. A veces, queridos hermanos, esto lo voy a trasladar ahora a nuestras iglesias. En nuestras iglesias a veces siempre tratamos nosotros de nosotros mismos resolver o nosotros mismos tener vuelvo a este punto, la superioridad, el poder o el orgullo, y no buscamos con humildad el apoyo en nuestros demás miembros, en nuestros demás amigos, que capaz yo no soy bueno para muchas cosas, pero mi amigo sí es bueno en la tecnología y yo no soy bueno. Entonces, siempre está un brazo derecho para poder ayudarnos, ¿sí? En Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque el tiempo va pasando, voy a ir pasando al siguiente punto, que también es importante, educables y confiables. En Marcos capítulo 10, versículo 15, dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo me acuerdo cuando era pequeño, y pongo esta imagen, más de uno capaz que lo conoce, y que no lo conozca, yo les voy a hacer una historia de mi país. Yo soy boliviano,
Eh, y cuando estaba en una edad de niño, podría decir que estaba en la edad escolar, porque estaba en la escuela. Nosotros vivíamos en un departamento que se llama La Paz, pero no en la ciudad de La Paz, sino en una provincia que se denomina Los Yungas o Caranavi, para ser más específicos. Y hay un camino que así como aparece en la pantalla, si lo pueden ver, un camino angosto, en medio de la montaña. Y yo recuerdo que un día, era de noche, y mi papá estaba haciendo una semana de oración, de esas tipo Semana Santa, que hay que ir todas las noches a la iglesia. Y como les decía, yo era niño y más iba por acompañar y para ver qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y en una de esas noches, habíamos ido el lunes normal, martes normal, miércoles normal, pero el día jueves, y el auto no fallaba nada, y el día jueves justo el auto falló. Mi papá, ya les digo, no es mecánico ni entiende mucho, y menos tenemos, capaz que si yo en el auto teníamos un alicate, una llave más por ahí, una llave inglesa o llave Crescent que lo llaman, o francesa, otros, no sé, y prácticamente un destornillador más por ahí podríamos haber tenido, pero más nada, o sea, no teníamos. Y lamentablemente en Bolivia no existe el servicio de atención tipo de grúas que existe acá en Uruguay. Hago una relación, pero creería que capaz que sí puede existir, pero estoy hablando en un lugar que era alejado, como que estaba en el interior del lugar. Y así que esperar una grúa no teníamos ni ahí, ¿no? Y en medio de la oscuridad el auto queda parado. ¿Y qué pasa? La caja de cambios, el bastón, como se quiera llamar, mi papá en una subida termina con eso en la mano y pisando el freno. Y me dice, Josué, bájate y pone una cuña en la llanta. Es decir, pone una piedrita, pone algo para que el auto no se vaya para atrás. Y quedamos... Y yo le miraba a mi papá transpirando y yo quedaba ahí como en la nada. ¿Y qué hacemos? Y atrás yo la acompañaba porque yo siempre decía que yo voy a ser el ayudante. Veía a los camioneros, que estaba el chofer y su ayudante. Yo me consideraba el ayudante de papá. Y bueno, me bajo corriendo, pongo la cuñita y me vuelvo a subir. No sabía. Estar en ese auto era como, no sé con qué compararlo, capaz con un servicio fúnebre, porque era callados todos, nadie decía nada. Y me acuerdo hasta el día de hoy, mi hermana atrás se preocupaba por el examen, porque al día siguiente estábamos estudiando, éramos escolares y tenía un examen. Y yo me acuerdo haberla desafiado a mi hermana. Mi hermana se arrodilló en el mismo asiento y dijo, Señor, que podamos salir de esta situación y que yo mañana pueda rendir el examen. Y yo le decía, ella no entiende dónde estamos y a qué distancia estábamos. No estábamos cerca del pueblo, estábamos casi como a unos 45 minutos, no sé, pongamos unos 40 kilómetros del lugar, del pueblo. Y que vaya a pasar algún auto o algo era como esperar, no sé, esperar en medio de la ruta que te pare un ómnibus, no sé, una cosa así, pero no era... Y el camino era así, era de tierra. No era un camino pavimentado que había flujo Hermanos, simplemente les digo que de la nada aparecieron 3 personas que en teoría iban a ese lugar donde se estaban pasando películas, que era donde se estaba dando la semana de oración. Y uno de esas personas se acerca y dice, ¿qué les pasó? Y nosotros le hemos contado lo que nos pasó. Y hasta el día de hoy yo recuerdo que el muchacho nos dice, yo soy ayudante de camión. Y yo detrás de la puerta decía, eres lo que yo quiero ser de grande. Pero este sí era un ayudante de camión porque con las pocas herramientas, como les decía, un alicate, una llave inglesa, terminó desarmando. Lo terminó armando, le dijo, mira, yo te lo armo así
pero es para que vos retornes para allá y mañana lo lleves a un mecánico, porque esto está como que está hecho un injerto. Pero esa noche yo vi la oración respondida para mi hermana, pero desde ese día aprendí algo que a mí me marcó, y a veces no les puedo decir que un cristiano vive con una confianza plena en Dios. Siempre todos tenemos nuestras debilidades, todos en algún momento caemos, pero si tú estás con esa confianza que lo estás por perder, yo te digo, no lo pierdas, porque Dios siempre está ahí para darte una mano y para que esa confianza siga viva. Pero tenemos que ser como los niños. Yo hasta el día de hoy me acuerdo, mi hermana con esa confianza con la que oraba, de seguir siempre confiando en Dios. Vamos a pasar a este versículo más. Me gustaría compartir con ustedes Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, se extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar su fruto, porque el árbol está cerca del agua. Y si nunca le falta agua, el árbol siempre va a estar. Y es así estar con la confianza con el Señor. El tercer punto: sin maldad y sin rencor. Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esta imagen lo encontré y venía con una frase que dice: para los niños pequeños no hay colores, para ellos no hay razas, ellos no tienen prejuicios. Y los que están en contacto prácticamente, yo eso sí puedo dar fe, porque mi hija no sabe nada, o sea, juega con todo, con lo que hay. A veces puedes tener un juguete, pero ella no reconoce, y a veces es feliz con una botella de plástico doblada, y es feliz con eso. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Que si nosotros tenemos un rencor con alguna persona, nosotros dejemos pasar eso. También vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Es muy fácil ofendernos, porque una persona puede tener un mal día, justamente ese mal día es un sábado, y justo en la iglesia se equivocó y le dijo algo a otra persona, a otro miembro de iglesia, y entre miembros a veces quedamos molestos y quedamos ofendidos y ¿vieron cuando vamos a la iglesia y está la persona que no queremos ver y como que hacemos de cuenta que nos ponemos a hablar con otra persona y le buscamos un tema y otro tema y otro tema para que la otra persona pase de largo y como que, te quería saludar pero no pude? ¿Vieron eso? Bueno, tenemos que ser niños en eso y olvidar. Hoy te enojaste, pero mañana está todo bien y la vida continúa, ¿sí? Voy a pasar al siguiente punto que dice mejorar mi carácter. Acá tengo varios versículos, pero al menos vamos a leer dos. Proverbios 16:32 dice: mejor es lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Yo busqué en internet y encontré 4 tipos de vasos, se podría decir. Acá estoy con uno
que seguramente ya identificó un vaso, que es el que está con la cámara, y le gustan los vasos, estos vasos que son de cámara. Pero también existe la persona que tiene o le gusta este vaso de cristal para, qué sé yo, para unos jugos, o el que le gusta un poco de porcelana, que es para tomar un té. Pero también está el de la abuelita, como quien dice, un vasito que vos lo tiras y ¿qué pasa con este vaso? No se rompe, se desportilla. ¿Por qué traigo estas 4 imágenes acá? Porque cada uno de nosotros es un tipo de vaso. Un vaso frágil que con lo que me dijo el pastor me ofendí, porque el pastor es pastor y no debería decirme eso. Y simplemente, si yo agarro este vaso de cristal y lo hago caer, ¿qué pasa? Se rompe. Y así es nuestro carácter, como que nos ofendemos y yo quedé roto y no quiero más volver a la iglesia porque no quiero. Porque me ofendí, porque me dijeron esto, no compartía este pensamiento. Pero hermanos, yo les motivo a hacer este tipo de vaso. Ese vaso que hoy, por alguna razón, quedé ofendido. Sí, los problemas, las dificultades pueden desportillarte, pero vos sigues entero, sigues íntegro. Simplemente no te terminó de afectar como te podría afectar un vaso de cristal. ¿Sí? No quiero demorar. Hacemos una recapitulación de los 4 puntos que estábamos viendo. Humildad, confianza, sin maldad, sin rencor y también mejorar mi carácter. Pueden haber muchos más puntos, pero al menos quería compartir con ustedes estos 4 puntos. ¿Cómo prepararme para ir al reino de los cielos? Volver a ser niños. Hay un párrafo que en sí son 2 párrafos, pero quería compartir con ustedes de palabras de vida del gran maestro de Ellen G. White, que dice: no tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Es ahora cuando hemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal. Es ahora cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador. El otro también está en palabras de vida del gran maestro. Dice: la vida es demasiado solemne para que sea absorbida en asuntos temporales o terrenales, en un tráfago de cuidados y ansiedades por las cosas que no son sino un átomo en comparación con las del interés eterno. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a volver a ser niños con muchos de estos otros puntos, ¿sí? Dios nos bendiga. Un abrazo.